Grupo de Profesionales Cristianos de El Salvador. Muy buenas tardes, tengan todos cuando el reloj está marcando las 5:30 de la tarde de este sábado 7 de noviembre. El grupo de profesionales cristianos de El Salvador está más que complacido, alegre y gozoso de poder recibir en estas ondas hercianas, dirían en mi tiempo, pero sería en este espacio del Internet, a nuestro hermano Josué Alvarenga, quien nos han manifestado que también, al igual que muchos jóvenes en este momento coyuntural que está viviendo el país, está llamado por Dios para hacer algún cambio, para hacer alguna incidencia. Y quisiera presentar en estos momentos a José Alvarenga, quien va a correr por una diputación por el departamento de San Salvador por el partido Vamos. José, bienvenido, preséntese. Gracias, buenas tardes, qué gusto poder estar con todos ustedes. Un saludo pues a todos los que integran eh, esta hermosa organización y también un saludo para todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Es para mí un gusto poder estar acá. Ya lo decías muy bien, César, tengo el honor de ser candidato a diputado por el departamento de San Salvador y más grande honor también de pertenecer a un partido político que no tiene un pasado manchado, que no tiene un pasado que criticar y que hoy por hoy, dentro de la palestra política, somos los únicos que podemos asegurar que tenemos las manos limpias. Excelente, ya vamos a platicar sobre eso, Josué, porque ese es uno de los puntos que como iglesia estamos muy interesados. Pero antes, ¿quién es Josué Alvarenga? Bien, soy el hijo menor de un hogar, de una familia pastoral. Mis padres son pastores. Cuando yo nací, de hecho, tenían 16 años ya de dedicarse al ministerio. Mi padre evangelista y mi madre también sirviendo en las campañas, en medio de la guerra, en medio de tantos problemas. Y desde pequeños, tanto a mis hermanos como a mí, nos infundieron el amor y el respeto por las cosas divinas, por las cosas sagradas y por la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios como regla de fe y conducta en todo lo que hacemos, pensamos o hablamos. He tenido el honor de servir en la iglesia de mis padres desde mi adolescencia y de hecho me preparé para ser un líder específicamente dentro del ámbito social. Primero me gradué como profesor, luego me gradué como teólogo con el deseo de poder emprender en el desarrollo social a través de las misiones y actualmente curso una maestría en la administración de la educación. Josué Alvarenga es un joven de San Salvador a quien le apasiona muchísimo la educación. Yo siempre digo que cuando me muevo de mi casa a mi trabajo, realmente no lo siento como un trabajo, es algo que me encanta hacer, es algo que si me dejaran de pagar, yo lo seguiría haciendo. Y es algo que si me tocara pagar, lo seguiría haciendo, porque estoy convencido que la educación es la mejor herramienta para poder transformar positivamente al mundo. Así que Josué Alvarenga es un apasionado profesor que vive en San Salvador. Excelente, y no, y la educación es una área fundamental, es un área vital, es uno de los reinos de este mundo que debe de ser puesto por estrado a los pies de Jesús y fundamental. De hecho, la historia lo que nos enseña es que mucho de la educación inicia en la familia, pero ya vamos a estar hablando un poco más sobre eso, José. Quizás arranco, como dicen, con patada al pecho, con una pregunta muy clara, Josué. ¿Deben los cristianos participar en política? No solo deben, tenemos la obligación de recuperar el ámbito político. Tenemos la obligación de cumplir con el mandamiento de Dios a Adán. Tenemos que sojuzgar la tierra. Tenemos nosotros que utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. El otro día alguien me decía, Josué, te has metido en un mundo peligroso porque la política es sucia. Yo le digo, no, la política no es sucia. La política es requete sucia, es mugre, es asquerosa. Y es así precisamente porque los cristianos por muchas generaciones hemos permitido que nos releguen
de estos puestos de autoridad pública y hemos permitido que personas que no tienen temor de Dios, personas que no respetan ni principios ni valores cristianos, lleguen a la palestra política y se agencian cargos de administración pública y obviamente el cargo lo desempeñan basado en intereses muy alejados de la palabra de Dios. Para poder responder a esa pregunta tenemos que definir en primer lugar del tema que estamos hablando, ¿qué es la política? Una definición práctica es: la política es la ciencia que permite la gobernabilidad de los pueblos, a través de la cual, en forma de arte, las personas pueden buscar el bienestar de las personas. Ahora, en esta definición tan básica, vemos lo alejado que estamos del ideal político y la realidad politiquera en la que estamos metidos. En ese sentido, los cristianos no solo deberíamos participar en política, sino que deberíamos ser los políticos más significativos en todo el mundo. Excelente. Algo que no, me llamó mucho la atención en su presentación es cuando mostraba las manos y hablaba del partido. He hecho un poquito mi tarea, José, y veo que en el artículo 85 de la Constitución establece, y le leo, que el sistema político se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para la representación del pueblo dentro del gobierno y deben sujetar sus normas, o sea, las normas del partido, organización y funcionamiento a los principios de la democracia representativa. Y aquí me viene una pregunta, quizás, José, distribuida en tres partes y quizás alguna reflexión. ¿Pueden estos partidos políticos, puede esta fuente, que como lo hemos dicho no está sucia, sino que está recontra sucia, producir agua dulce y agua amarga, si me permite parafrasear una porción de la Biblia? ¿O pueden los partidos políticos, con lo bien que usted ha dicho hace unos instantes, de que ellos tienen una agenda muy particular, pueden los partidos políticos elegir buenos candidatos que representen al pueblo cristiano? Bien, respondiendo a la primera pregunta, no se puede de una fuente sacar dos aguas, dulce y amarga. No se puede. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios enseña que no puede un árbol dar de dos frutos. Así que no puede un partido político que tiene por costumbre tener alianzas con estructuras criminales, ser patrocinados del narcotráfico o tener algunas mañas muy antiguas, instrumentalizar, por ejemplo, el hambre de la gente. No puede un partido político ofrecernos cosas buenas mientras sus bases, su financiamiento y su historial es totalmente corrupto. Así que no se puede. Pero como ya tú bien lo has dicho, los partidos políticos son el único medio para la gobernabilidad en nuestro sistema representativo. Hace algunos años, hace ya algunas elecciones, empezó a considerarse la posibilidad de los candidatos a diputados no partidarios, es decir, aquellos independientes que no necesitan respetar ninguna ideología partidaria, sino que con la recolección de algunos miles de firmas, ellos pueden presentarse al tribunal y decir: el pueblo desea que yo sea candidato, por favor, aválenme la oportunidad. Ahora, ¿por qué entonces, si existe la oportunidad de ser candidato a diputado independiente, yo decido integrar las filas de Vamos? En primer lugar, porque es un partido sin un pasado de corrupción. Yo quisiera invitarles a todos aquellos que nos sintonizan que investiguen a este partido. Intenten ustedes analizar bien dónde están las bases, dónde es la creencia de la cual nosotros dependemos, porque es un partido que tenemos como filosofía el humanismo cristiano. Cuando hablamos de humanismo cristiano, estamos diciendo que nosotros creemos, velamos y anhelamos la dignidad de la vida de todos los humanos y nos basamos en los principios cristianos, no abanderando una religión en específico, sino más bien en aquellos hermosos principios bajo los cuales Jesucristo vino a causar una revolución de amor, una revolución de misericordia, una revolución
basada en la honestidad y, por supuesto, la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora decido integrar Vamos porque es necesario pertenecer a un partido político para poder llegar a la gobernabilidad, en el caso de los consejos municipales, en el caso de la presidencia de la República. Y es interesante ver que somos el único partido político que hoy por hoy atesora y abandera, por ejemplo, la defensa a la vida, la defensa en la Constitución a los derechos de familia. Nosotros no rehuimos a las preguntas cuando hablan, por ejemplo, acerca del aborto. Nosotros no rehuimos a las preguntas cuando hablan acerca de la familia. Nosotros somos claros en decir que nosotros respetamos, creemos y defendemos el derecho a la vida y la familia según el diseño natural como Dios la creó. Por ese sentido y por las creencias, los principios y los valores de Vamos, es que a mí me ha encantado ser parte de este. Y de repente alguien dice, bueno, pero tú acabas de decir, Josué, que un partido político no puede dar de dos aguas, ni buena ni mala. Quiero repetir la frase con la que inicié. Somos los únicos que no reciclamos personas de otros partidos políticos y somos los únicos que tenemos la solvencia moral de decir que tenemos las manos limpias, porque por nuestras manos todo lo que ha pasado lo hemos administrado de una forma justa. Qué bueno, para quienes nos acaban de sintonizar, estoy con José Alvarenga, candidato a diputado por el departamento de San Salvador por el partido Vamos. Le voy a leer un párrafo, Josué, que es de un artículo de opinión de un pastor, nuestro pastor de la comunidad cristiana del Reino de Dios en Santa Tecla, que a mí me causó un espacio para reflexionar y estuvo dando este párrafo un poco de vueltas en mi cabeza. Se lo leo y luego escucho sus reacciones. En el mismo párrafo hay algunas preguntas, escucho sus reacciones, se lo leo. Dice así: todos estamos conscientes que somos el pueblo los que elegimos a nuestros gobernantes, pero como cristianos nadie nos toma en cuenta a la hora de decidir quiénes serán los candidatos. ¿Quién elige a nuestros candidatos y en base a qué los elige? En base a la ideología del partido, en base a simpatía con los dirigentes del partido y posiblemente en base a un interés personal financiero. Así que nuestra labor es solamente ir a dar el voto por los candidatos que las cúpulas de los partidos han elegido. No elegimos a nuestros candidatos, entonces, ¿realmente por quién votamos? ¿Qué clase de personas son? ¿En base a qué eligen los dirigentes políticos a los candidatos que representan a sus partidos políticos? Y aquí aprovecho este párrafo, José, para preguntarle cómo ha sido la dinámica y su experiencia ya ahora como un candidato debidamente ya nominado por el partido Vamos. Desde hace algunos años tengo cierta admiración y relación con nuestro secretario general, don Josué Alvarado, a quien le envío un fraterno saludo. Y cuando inició el proyecto Vamos, tratamos de inscribirnos y afiliarnos lo más rápido posible. Sin embargo, a pesar de esa amistad y esa cercanía, yo rápidamente me enteré que es un partido con altos estándares de integridad y que para poder llegar a una aspiración política no alcanzan los amiguismos, los compadrazgos, o bueno, es que aquel va a financiar parte de la campaña de todos, denle una plaza para que sea candidato. No funciona de esa manera. La política interna de los partidos políticos difiere de cada cual partido político, pero en Vamos se hizo un proyecto llamado Vamos con los Mejores. Este proyecto inició a finales del año 2019, donde ellos estaban recibiendo solicitudes, currículums y pues toda la experiencia de aquellas personas que quisieran entrar a la esfera política para tratar de hacer una transformación. Es bien interesante que dos de los requisitos principales eran creer en la dignidad de la vida humana, partiendo del respeto al derecho de la vida de los no nacidos, y que nadie proviniera de un partido político de los tradicionales, de los que ya estuvieran o que ya tuvieron la oportunidad de gobernar. A partir de ese punto,
empiezan más filtros. En el proyecto Vamos con los Mejores se utilizaron muchos filtros para descartar quién sí, quién no, tratando de entender un poco que la parte académica es importante, la parte psicológica de cada candidato muy importante. Hubo también algunos a quienes se les respeta la trayectoria, pero provienen de otros partidos políticos, así que no, gracias. Queremos ideas frescas, queremos motivaciones buenas y queremos principios y valores cristianos. Así que a partir de ese punto empezó un proceso de enseñanza política. Nos sometimos a algunas evaluaciones mediante este proceso de aprendizaje político y finalmente llegamos a las elecciones internas. Vamos ha sido un partido que ha dado la oportunidad de participar a todo aquel que lo desee. Y para la reflexión muy acertada que compartía este pastor que tú me mencionabas hace poco, sí tiene cierto grado de razón en el sentido que los partidos tradicionales nos obligan o imponen a los candidatos. No es una elección, es una imposición. Uno solo tiene que ir el día de las votaciones ya a darle el voto a cualquiera de los 24 que ellos nos impusieron. Pero en Vamos tuvimos la oportunidad de elegir entre 40 aspirantes a candidatos a diputados y nosotros mismos, los afiliados, tuvimos la oportunidad de decidir. Yo no había sido testigo de un proyecto tan limpio, tan justo, tan honesto y hasta cierto punto, lo digo con conocimiento de causa, nunca había sido parte de un proyecto tan íntegro, porque a la hora de dar los resultados, toda la gente satisfecha, toda la gente diciendo, bueno, sí es algo que se demostró en las urnas internas. La ley de partidos políticos nos obliga a hacer elecciones internas y las elecciones internas de Vamos fueron un claro ejemplo de la integridad que rige en nuestro partido, porque si ustedes se dan cuenta, en las noticias se habló de corrupción, de fraude y de amaño en las elecciones internas de otros partidos políticos, pero no en las nuestras. No, qué bueno, Josué, estar escuchando eso. Es una luz de esperanza al final del túnel, de todo el proceso que ha vivido El Salvador en esta búsqueda de la democracia y todas las formas de democracia que a lo largo de los años se nos ha tratado de vender como la auténtica democracia. Para quienes nos están viendo a través de Facebook, estoy con José Alvarenga, candidato a diputado por el departamento de San Salvador por el partido Vamos. Y si usted quiere preguntarle algo, porque es de la jurisdicción de San Salvador, de la circunscripción de San Salvador, bueno, mándenos sus preguntas a través de Facebook, que nosotros con el mayor de los gustos la vamos a trasladar. Josué, el populismo está relacionado con el pecado de la mentira, porque al final de cuentas es un candidato que está ofreciendo aquello que de antemano sabe que no va a poder cumplir, pero lo está diciendo únicamente por lograr el favor de la población. Es válido decir, Josué, que si alguien nos dice la verdad, o más bien que si alguien en su campaña electoral dice la verdad acerca de los alcances y acerca de la calidad, en este caso no de su gobierno, sino de su rol como legislador, lo más seguro es que nadie votaría por él. Realmente los salvadoreños necesitamos ser engañados por los políticos para que nosotros votemos por los políticos, Josué. Lamentablemente la falta de conocimiento de nosotros, la población, le obliga al político a convertirse cada vez en más populistas. Si nosotros fuéramos un poco más analíticos y razonáramos paso a paso las propuestas de campaña de los políticos, ellos no tuvieran la necesidad de recurrir al populismo. Pero como es lo que les da resultado, nosotros mismos como población los obligamos a que lo hagan campaña tras campaña tras campaña. La gente regularmente define su voto por quién le regaló más delantales, quién trajo la
más grande, bueno, que hizo un evento, pero pagó $15 al que asistió, aplaudió, se puso la camisa, unos regalaban pollo campero, otros regalaban perdón por el patrocinio, regalaban una plancha, regalaban etcétera, etcétera, etcétera. Al pueblo nos han tenido acostumbrados a pan y circo, mientras la democracia se desmorona, mientras nos siguen robando año con año, pero eso sí, cada 3 años se acercan, me saludan, se toman la foto conmigo, me dan mi bolsita de alimentos y fin, se acabó. Es cierto que es una campaña muy miserable. Yo lo decía al principio, qué doloroso es ver con tanta catástrofe, con tanto desastre que está pasando en el 2020, ver cómo algunos políticos sacan rédito electoral de la miseria de la gente, del hambre de la gente, incluso llegar al límite, al nivel de poner o de instalar un podio en un lugar donde han muerto varias personas de una misma familia para ir a dar un discurso populista en vez de invertir recursos y buscar a esa gente. Es decir, hemos llegado a niveles miserables en el tema de los políticos que actualmente tenemos. Es increíble. Ahora, todo esto, como tú bien lo dices, está relacionado al pecado de la mentira, porque alguien dice, si un diputado o candidato a diputado se para y dice, miren, yo voy a intentar dar mi mejor esfuerzo, yo voy a tratar de proponer leyes que a ustedes les ayuden, la gente diría, no se ve seguro, es que no me convence, pero es que la realidad de cada función no es ir y regalarle comida o delantales o gorras o lapiceros a la gente. La función de un candidato a diputado, o más bien de un diputado ya electo, es velar porque la Constitución se cumpla y en los dos aspectos, hacer que la Constitución favorezca al pueblo y hacer que la Constitución ponga límites claros a quienes nos gobiernan. La Constitución es aquello que rige la dignidad, la vida y el proceder de los gobernados y de los gobernantes. Es quien pone límite entre un grupo y otro. Y un diputado debería ser claro al decir, miren, mi función no es ir a reparar calles. Mi función no es irme a tomar una foto con alguien que está atravesando dolor. La función de un diputado es prepararse cada día más para establecer, proponer y apoyar leyes que beneficien verdaderamente al pueblo. Pero hemos estado acostumbrados a unas campañas políticas realmente populistas, y yo creo que la nueva generación de políticos tenemos que ser diferentes, tenemos que hablarle con la verdad a la El Salvador necesita líderes. El Salvador necesita verdaderos líderes. Y un líder siempre debe decir, un líder siempre debe reconocer cuáles son sus limitantes. Un líder siempre debe reconocer que a la gente, si bien es cierto, le agrada un obsequio, pero le funciona más un diputado honesto, un diputado honrado y preparado, un diputado que tenga la capacidad de decir, ok, yo no voy a ir a regalar 40 bolsas a una comunidad pobre porque no es mi función. Mi función es legislar y por lo tanto, en eso sí, yo podría garantizarles que no voy a agenciarme 40 asesores, de los cuales 20 son mis familiares o familiares de mi esposa. Es decir, yo creo que es necesario que elevemos nuestro estándar de lo que esperamos de los políticos, porque de repente aparecen regalando una gorra a niños que tienen años de comer mal, tienen una nutrición precaria, mujeres maltratadas, pero allá salen con el delantal y a decir, uy, estamos visitando, estamos acercándonos a la gente. Se acercan cada 3 años. ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo velan porque en serio la ley para la defensa de los derechos de la mujer, cuándo velan para que eso se cumpla? Nunca.
¿Cuándo velan para que la ley Lepina, por ejemplo, se cumpla con tanto niño abusado, maltratado y que no tienen los derechos o el acceso o el derecho a la educación, una educación digna? ¿Cuándo velan por eso? Nunca, pero cada 3 años salen a regalar un cuadernito, por lo menos a posar con una computadora que no le dejaron al niño y le dijeron, ahí te la vamos a enviar. Yo creo que nosotros como pueblo tenemos que exigirle a nuestros políticos y desde ya también a nuestros candidatos que sean personas que no solamente vengan a prometer, sino que trabajen, así como se les ocurre trabajar en campaña política, que trabajen durante los 3 años, porque para eso les pagamos. Es decir, no son ellos quienes nos mandan como pueblo. Nosotros, como pueblo, somos los que tenemos que poner el dedo en el renglón y decir, usted tendría que ir a cumplir su función. En el caso de los que ya son diputados y andan, eh, por poner un ejemplo, regalando pipas en comunidades donde no hay agua. Genial, maravilloso, una intención sorprendentemente buena, pero ¿por qué no lo hace fuera de campaña? O es más, ¿por qué no le exigen a la encargada, a la organización encargada de que haya agua en ese lugar? ¿Por qué no le aplican toda la ley si en verdad quieren ayudar a la gente para que exista agua potable? Solamente llegan con la pipa, se toman la foto, se van, cambian de comunidad, se toman otras fotos. Y en ese sentido a mí me parece que somos los pobladores, somos nosotros quienes hemos permitido que el populismo funcione. Si nosotros elevamos el estándar de lo que esperamos de los políticos, ya el populismo no les funcionaría. Muchísimas gracias, José. Tuvimos un fallo bastante fuerte, bastante técnico. Me he desconectado por unos instantes. Ahorita hemos intentado recuperar la señal a través de lo que es el teléfono, pero estamos muy complacidos realmente de todo el apoyo, de toda la enseñanza. Recuerdo un versículo, una porción, quizás no la cita completa, pero dice que mi pueblo falló o mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y un voto ilustrado, un voto con conocimiento es lo que más fortalece a la democracia, José. Quizás para ir terminando, José, algo coyuntural, algo de actualidad. Nos hemos enterado recientemente durante todo este día, bueno, desde el martes hemos estado en vilo con las elecciones de los Estados Unidos de América. Y este día nos hemos enterado de que Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Algún comentario, José? Si bien es cierto, al legislador le corresponde legislar, pero cada vez el rol del legislador es como más amplio, ¿verdad? De hecho, está hasta la Comisión de Relaciones Exteriores, que no sé si quizás José por ahí quiera ir apuntando, aunque por lo que nos estaba manifestando, creo que va a ser más la Comisión de la Familia o la Comisión de Educación. Pero aprovecho, Josué, que lo tenemos y le consulto sus opiniones sobre la elección de Joe Biden. ¿Nos beneficia como país? ¿Cómo lo está viendo Josué Alvarenga? En cualquiera de las dos posibilidades, ya sea con Donald Trump o con Joe Biden, creo que El Salvador tenía aspectos en los cuales ganar y también aspectos en los cuales perder. Creo yo que eran elecciones o fueron elecciones históricas. Muestra de ello es que ha sido muy reñido. El final fue casi de infarto porque pues van a quedar muy parejos tanto en el voto popular como en los votos colegiados, ¿no? Según el sistema democrático de Estados Unidos. Ahora, ¿qué nos beneficia o qué nos perjudica más? Yo creo que tenemos que ver quizás un poquito más allá, justo la última pregunta que acabas de hacerme, el tema del populismo, porque mucho voto latino en esta ocasión decidió darle la espalda al Partido Republicano y pues ha influido bastante para la elección de Biden. Ahora, recordemos cuál fue la función de Joe Biden durante sus 8 años como vicepresidente de Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama. Son, hasta el día de hoy, ellos dos son históricamente quienes más latinoamericanos deportaron, aunque salen a abanderar que defienden a los grupos minoritarios,
como las personas de color, las mujeres maltratadas, bueno, ciertos grupos u organizaciones que se creen marginados. En este caso, ellos dicen defender a los latinos, pero históricamente y estadísticamente son quienes más deportaron, Joe Biden junto a Barack Obama. Y si lo hizo como vicepresidente, ¿qué nos espera o qué le espera a nuestros hermanos salvadoreños en estos próximos 4 años? Ahora alguien dice, bueno, pero es que Trump también desde el principio fue muy tajante, llamando criminales a los latinoamericanos, que vamos a construir un muro, que esto, que lo otro. Yo creo que es necesario comprender el panorama completo y entender que los medios de comunicación se decantan por aquella persona a quien a ellos les favorece, que los altos poderes y las esferas económicos se decantan por a quienes ellos les favorecen. Y creo firmemente que Joe Biden les favorece totalmente a los medios de comunicación, a los financistas, a las personas que ya tienen una agenda establecida y que de repente no eran quizás muy allegados a Donald Trump, o que él era intratable, su carácter firme, y hasta ese punto creo yo que a ellos sí les favorece un poquito más la elección de Biden. Cualquiera pudiera decir, bueno, es que él sí apoya a los latinos. No es cierto, no es cierto. Bueno, cuando fue vicepresidente, en sus 8 años de vicepresidencia, ha sido el vicepresidente que más gente ha deportado, más latinos ha deportado. Y ahora lo van a tener de presidente en Estados Unidos, y esto afecta obviamente. Pero no solo veamos lo negativo, tratemos de resaltar un par de cosas positivas. Los demócratas son más vigilantes de los atropellos de los derechos humanos y de los derechos constitucionales, razón por la que creo va a haber un cambio en la política de nuestro país en referencia al embajador Johnson, y creo que van a estar un poco más vigilantes de los atropellos y los desacatos a la Constitución por parte del gobierno actual en nuestro país. Creo también que van a, quizás hasta cierto punto, exigir una representatividad más capaz en la embajadora de Washington, la embajadora que designó nuestro presidente. Creo que van a exigir un poquito más de meritocracia, un poquito más de conocimiento académico en esa materia de relaciones internacionales, y creo, por lo tanto, que en ese sentido sí puede beneficiarnos a los salvadoreños tener un gobierno que esté vigilante, que se cumpla la Constitución de la República y que no, es decir, atropellar a la prensa y atropellar a ya la Constitución y la ley no sea una forma de gobierno, ¿no? Así que en ese sentido creo que hay un par de cosas buenas que resaltar, pero definitivamente se vienen tiempos difíciles, como se hubiera venido también con Donald Trump. La verdad es que nos estamos acercando a tiempos muy complicados. Ninguno de los candidatos era necesariamente el indicado para gobernar en el país que necesita recobrar el nombre de ser el más poderoso del mundo. Eh, Creo que el carácter y la firmeza de Donald Trump hubiese servido un poco más para equilibrar la balanza entre Estados Unidos y China, pero pues al final creo que todo esto que ha sucedido necesita una seria revisión. Si alguien dice, bueno, es que hay fraude, y si tiene pruebas, que las presente. Y si las ha presentado, entonces debe haber una seria investigación, aunque yo creo que los resultados no van a variar, no se va a hacer mucho al respecto. Ha ganado quien la gente ha querido, y pues al final eso es la democracia, y tal como se celebra al ganar, también hay que aceptar al perder, y pues no hay ningún problema. Excelente, Josué. Quizás concluyo con una última pregunta, mientras le pido aquí al equipo que siempre nos apoya, si habrá alguna pregunta del público. Pero yo concluyo con algo, Josué. La familia fue instituida por Dios, la iglesia fue instituida por Dios,
y aún el gobierno fue instituido por Dios, pero lo que vemos hoy día es una eh, paganización de la política. ¿Qué podemos hacer como cristianos para revertir esta situación, Josué? Saben que a mí me sorprende mucho y me llena quizás un poco hasta de humor ver que durante tantos años, durante tantas décadas, los cristianos nos hemos quejado de malos gobernantes, de gente que ha hecho lo que bien le ha placido con el cargo público. Pero cuando vemos cristianos entrar a la política, en vez de apoyarlos, los desanimamos, los criticamos, los destruimos y despedazamos con palabras muy, muy, muy hirientes. Creo que en primer lugar nosotros necesitamos entender el poder que tiene nuestro voto. Los cristianos ya tienen la capacidad en este país de poner y quitar candidatos, de poner y quitar presidentes, de poner y quitar alcaldes. Nos seguimos quejando de quienes nos gobiernan, pero somos nosotros quienes los hemos llevado ahí. Somos nosotros quienes cada 5, cada 10 años volvemos a cometer el mismo error de elegir a las personas que lo hacen mal, nos gobiernan mal y terminamos quejándonos diciendo que necesitamos gente que sea justa, gente que tenga el temor de Dios. Pero cuando llegan a la palestra de la política, algunos candidatos que sí tienen temor de Dios, lo que hacemos es darles la espalda, criticarlos y volver a votar por aquellos que solo vienen a robar. Creo, querida iglesia, que es tiempo que nos pongamos las pilas y tomemos conciencia del poder que tiene nuestro voto, que tiene un gran poder. Es decir, imagínense ustedes si las estadísticas fueran ciertas y un 40% de la población de El Salvador es cristiana evangélica y que de este 40%, un 25% estén ya dentro del padrón electoral con la mayoría de edad para poder votar. Pensando en esto, nosotros pudiéramos decir que tenemos la posibilidad de elegir a un presidente que gobierne conforme al corazón de Dios. Lo hemos visto en la Biblia. Tú me preguntas qué se tiene que hacer para quitar eh, tanta suciedad, tanta corrupción en el gobierno. Yo creo que es necesario, queridos, es necesario que los cristianos veamos la política ya no como un tema tabú, ya no como un, uy, no, eso es sucio, es del diablo, quien se mete a la política va a ir a pecar. Yo más bien les invitaría a que lo veamos como un campo misionero que tiene que ser conquistado. Antes de enviar a cualquier misionero a un país con necesidades, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, capacitar al misionero. En segundo lugar, apoyar al misionero. Y en tercer lugar, cuando hemos enviado al misionero y nos hemos dado cuenta que la misión falló porque hay demasiados ataques, sencillo, lo regresamos y ya, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que nosotros consideramos? Es que, no, ya se hizo político, ya va a ir a robar. Y entonces, para que no me robe alguien nuevo, sigo votando por el que me ha robado toda la vida. No puede ser así, no tiene que ser así. Los cristianos necesitamos, en primer lugar, capacitarnos académicamente. Si bien es cierto, Jesús, al ser interrogado por Pilato, cuando le dijo, ¿eres tú acaso rey de los judíos? Jesús le dijo, mi reino no es de acá, mi ciudadanía no es de aquí, no me interesa gobernar aquí, pero sin embargo, que nosotros que reconocemos que nuestra ciudadanía también está en el reino de los cielos, tenemos injerencia en esta tierra y somos nosotros quienes oramos todos los días, Padre nuestro, haz tu voluntad en esta tierra, así como lo es en el cielo. Y si pasamos de la oración a la acción, créanme que vamos a ver cambios en nuestra sociedad. Queridos, las manos que hacen son más nobles que los labios que critican. Y si nosotros somos de aquellos que hemos pasado durante décadas criticando, rechazando y atacando el sistema de gobierno que tenemos y a los políticos corruptos que nos han precedido durante décadas, si somos nosotros quienes tanto criticamos eso, bueno, hagamos la diferencia en todo el país, ustedes pueden encontrar que hay cristianos que han decidido entrar a la política partidaria. Investigue quiénes son
y apóyelos. Investigue quiénes son y no se deje ir por colores. En todos los partidos políticos hay gente tratando de hacer las cosas bien. Trate de identificarlos. Trate usted de orar por ellos. La palabra de Dios nos manda que nosotros oremos por nuestros gobernantes y también a que oremos por aquellos que lo están intentando. Yo no estoy acá para pedir el voto, porque todavía no es tiempo de campaña electoral, pero yo sí le invito a que se dé una vuelta por la página web del partido Vamos. Dese una vuelta por las redes sociales del partido Vamos. Analice los perfiles, critíquenos en el sentido de tratar de ver qué han estudiado, qué han hecho antes de ser políticos, a qué se dedican, dónde se congregan, cuáles son sus principios, sus valores. Estamos tratando de marcar la diferencia y lo que es más importante, queremos llegar para servir en el tiempo crucial de la historia que nuestro país está viviendo. Estamos en tiempos muy peligrosos. Tú me preguntas a mí, César, que cuál es la forma de limpiar un poquito la corrupción de lo que está sucediendo en el tema político de nuestro país. Yo creo que la corrupción no nace en la política. La corrupción nace en el corazón de los hombres, aún desde que son niños. Vemos corrupción en el salón de clase, en los recreos, vemos corrupción en las colonias, vemos corrupción en la señora de las tortillas, vemos corrupción en el taxista, vemos corrupción en la casa, con todo el respeto y el amor que le tengo a la feligresía, vemos corrupción hasta en la iglesia. Y si nosotros queremos que la corrupción se acabe en el gobierno, lo primero que nosotros necesitamos hacer es que la corrupción se acabe en mí. Es que esta cultura de corrupción que me ha envuelto desaparezca de mi vida. Es que si en mi familia hay corrupción y yo estoy acostumbrado a mentir para salirme con la mía, no soy diferente a los políticos que estoy criticando. Es que si yo me he dado cuenta que de repente no me llevo bien con mis vecinos, pero estoy cansado del pleito que se tienen los partidos tradicionales, no soy diferente a ellos. Es una cultura de corrupción que nos envuelve, creo yo, en toda América Latina y especialmente en nuestro país. Es una cultura de corrupción con la que nosotros tenemos que romper y podemos hacerlo eligiendo mandatarios que tengan respeto por la palabra de Dios, eligiendo mandatarios que crean firmemente que este país puede cambiar, teniendo como pilar más importante de su campaña, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén, amén, José. José, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos tenido algunas dificultades y lo importante acá es que el mensaje pues llegue a nuestros seguidores, a las personas que han estado pendientes. Y únicamente concluyo, José, dándote el versículo de Isaías 61. Levántate y resplandece. Que tengas una excelente campaña. Ya, como bien dices, en un par de meses, entonces sí, ya se va a poder solicitar abiertamente el respaldo del pueblo a través de las urnas. Fíjate la gran vuelta que he tenido que dar para no decir voto. Al final lo digo, creo que el tiempo de la luz está llegando. Te deseamos todo lo mejor. Y a todos ustedes que nos han seguido en las redes sociales, este espacio es un espacio del grupo de profesionales cristianos del Salvador y estuvo con nosotros Josué Alvarenga, dentro de San Partido Vamos. Nuestra bendición para todos ustedes, que el Señor les dé una semana muy fructífera, que haya paz, que haya sabiduría y sobre todo que haya una perfecta y muy buena relación con Dios. El Señor les bendiga a todos. Hasta luego.